Si una de tus metas para este año era lanzar un podcast o un video podcast para YouTube y aún no lo has hecho, no te preocupes, todavía tienes oportunidad para lanzar tu podcast este año. En este episodio quiero compartir 25 consejos para ayudarte precisamente a lanzar tu podcast ya. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Plum Creativo. Vamos, el primer consejo es que, necesitas un tema para saber de qué vas a estar hablando en tu podcast. Al seleccionar un tema, esto te va a facilitar la vida y vas entonces a poder crear contenido a base de ello. Y esto me lleva al segundo punto, que es saber a quién vas a estar hablando, conocer tu audiencia. Al conocer tu audiencia y conocer qué puntos de dolor tiene esa audiencia, qué ellos estén buscando, y entonces saber el tema en que vas a estar enfocándote en el podcast, eso te va a ayudar muchísimo a crear contenido que no tan solo sea contenido que te apasione, pero también contenido de valor que ayude a esa audiencia a resolver esos problemas de dolor o ese punto de dolor. El tercer punto es que tengas un nombre para tu podcast. El nombre de tu podcast puede ser el nombre tuyo, tu nombre podcast, o puede ser el nombre de tu negocio, o puede ser un nombre que tenga algún tipo de palabras o frase relacionado a la temática de tu podcast. ¿Cuál mejor o qué opción es mejor para la opción de nombre de tu podcast? Esto va a depender muchísimo del objetivo principal de tu podcast. Si es un podcast para tu empresa, si es un podcast para tú entonces crecer o trabajar en amplificar tu marca personal, pues entonces eso te puede dar alguna indicación sobre qué opción sería la mejor para ti. El cuarto punto es que diseñes una carátula llamativa para tu podcast. Puedes escoger una foto como parte de la portada de tu podcast o puedes escoger simplemente tipografía llamativa con los colores de tu marca. Cualquiera de las dos opciones son muy viables, todo depende de, nuevamente, cuál es el propósito, pero indistintamente, sea una carátula con tu imagen, una carátula con tipografía solamente, con letras, un texto solamente. Lo importante es que sea un diseño legible, porque recuerda que cuando estamos viendo un podcast lo estamos viendo desde el móvil, al menos inicialmente. Y entonces quieres asegurarte de que la imagen sea legible y que llame la atención. El punto número 5 es que tengas una buena calidad de audio y vídeo si es que estás haciendo un vídeo. Aunque no obstante, solemos ser un poquito más, aceptamos un poquito más el hecho de que la calidad de la imagen no sea tan alta, pero si la calidad del audio no es buena, ahí hacemos el swipe y nos vamos para el próximo contenido que nos presente el algoritmo. O sea que asegúrate de tener una buena calidad de audio desde el principio y no tienes que romper el cochinito para esto. Hay mucha variedad de micrófonos que son incluso que cuestan menos de $50 o naturalmente van a haber otros que cuestan más y pues todo esto va a variar muchísimo en la calidad. No obstante, puedes tener buena calidad de audio aun si estás grabando desde tu móvil. Número 6 es que aprendas a editar, aunque sea un poquitito, aunque sea lo más básico. Aprende a editar ya sea tu audio, tu vídeo, porque entonces eso te va a ayudar no tan solo a poder publicar el contenido, sino que cuando llegue el momento de contratar a un editor dedicado para tu contenido, entonces ya sepas qué cosas puedes pedirle y ya vas a tener una mejor comunicación con tu editor y de esa forma pues entonces vas a tener más éxito en el proceso de producción y postproducción. Y te recomiendo que cheques el episodio con mi editor Irán, te lo voy a dejar en la descripción aquí para que conozcas más unos consejos adicionales para qué debes de considerar al momento de editar tu propio contenido, así como cuando vayas a contratar a tu editor de podcast. Número 7 es que tengas un guión o un bosquejo preparado para cada episodio. Esto te va a mantener organizado en la estructura de tu episodio. De esa forma no te vas por la tangente y sigues hablando, sino que te mantienes organizado y así de esa forma puedes asegurarte de hablar todos esos puntos importantes que quieres comunicar dentro de cada episodio. Puede ser un guión palabra por palabra o puede ser un guión tipo bosquejo en donde tienes algunas palabras claves y de ahí entonces expandes y sigues hablando. ¿Cuál es mejor? Todo depende de tu estilo y todo depende pues del tipo de información. Hay veces que yo tengo un libreto palabra por palabra, pero me siento como un robot. Hay veces que tengo, la gran mayoría, un libreto con ciertas palabras y entonces de ahí expando, pero tiendo a cometer muchos más errores. Lo siento, Irán, mi editor. Así que todo depende y a medida que vayas creando más contenido, vas entonces vas a encontrar tu estilo. El punto número 8 es que tengas el podcast organizado. ¿A qué me refiero? Es que tengas una estructura para cada episodio. Usualmente vas a empezar tu episodio con un gancho que va a llamar la atención de la persona y entonces tienes en la parte del medio del podcast, que es donde estás básicamente compartiendo la información
del podcast, que es en realidad es una respuesta a esa promesa que comunicaste en el gancho del episodio. Y finalmente cierras con un llamado de acción. El llamado de acción puede variar muchísimo dependiendo del propósito de cada episodio. Al tener una estructura para cada episodio, eso te va a ayudar muchísimo a no tan solo tener una organización dentro de ese episodio, sino a tener una organización en la estructura general de tu podcast. Número 9, aprende SEO para tu podcast. SEO quiere decir Search Engine Optimization, optimización del motor de búsqueda. Esto quiere decir que al momento de publicar tu podcast utilices palabras claves dentro del título, así como dentro de la descripción del episodio, para que entonces así puedas facilitar el descubrimiento de tu contenido. Que por cierto son una de las dos cosas más importantes que YouTube le da prioridad al momento de compartir contenido dentro de la plataforma. Número 10. Esto no tienes que hacerlo de inmediato cuando lances tu podcast, pero sí es algo que debes de tener en mente y es que tengas una página, un sitio web para tu podcast, aunque sea una sola página, un landing page en donde puedas tener información sobre tu podcast y puedas publicar cada episodio dentro de esa página. Eso te va a ayudar muchísimo en el SEO, en ese Search Engine Optimization de que acabamos de hablar hace un minuto. Al tener una página dedicada para tu podcast, básicamente le estás diciendo a Google, hey, aquí tenemos contenido nuevo toda la semana o con la frecuencia que estés publicando tu contenido, así que eso va a ayudar a que tu contenido sea descubierto con mayor facilidad. Número 11 es que tengas una plataforma para tu podcast para así poderlo compartir y de ahí distribuir a las diversas plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify y todas las demás. Hay una variedad enorme de plataformas de hosting. Básicamente vas a escoger la que sea más conveniente para ti en cuestión de los costos y así como cualquier tipo de beneficio que tenga esa plataforma. Digamos, si tienes varios podcasts y si quieres crear algún podcast en privado, etcétera. O sea que al momento de seleccionar la mejor plataforma para ti, revisa las funciones de cada plataforma y así podrás entonces determinar qué sería lo mejor para tu podcast. Número 12 es que no te limites a promover tu podcast en las redes sociales. En otras palabras, utiliza las campañas de email marketing. Hay mucha variedad de plataformas que te pueden ayudar a promover tu podcast por medio del email marketing y esta es una de las formas en que tú puedes crear aún más conexión con tu audiencia. Número 13, y esto te lo tengo que decir, crea un canal de YouTube para tu podcast. Y esto lo puedes hacer tan fácil como para conectar simplemente el RSS feed de tu podcast a YouTube y que automáticamente se genere una versión vídeo de tu episodio y listo. No tienes que complicarte mucho. El punto es empezar. Ese es el propósito de este video, ayudarte a empezar el podcast este año. Si necesitas ayuda para conectar tu RSS feed del podcast a tu canal de YouTube, te voy a compartir un episodio en la descripción para que así puedas conectar tu podcast a YouTube. Número 14 es que tengas un itinerario de publicación que sea consistente, así sea semanal, bisemanal, lo que fuese. De esta forma vas a facilitar el compromiso de tu audiencia con tu contenido. Y esto me lleva al punto número 15 y es que no abandones tu podcast después de 2 o 3 episodios. Muchos podcasts no pasan de los 10 episodios. No quiero que tu podcast sea uno de ellos, por lo que al momento de elegir un itinerario de publicación para tu contenido, es importante que tomes en consideración todo lo que está pasando en tu vida y a base de eso entonces determina qué sería un itinerario viable para ti para que puedas producir tu contenido y publicarlo consistentemente y sin sacrificar la calidad del contenido. Número 16 es que siempre incluyes un llamado de acción al final de tu episodio. Esto puede ser para suscribirte, para conocer más en tu página. Hay muchas formas en que puedes utilizar un llamado de acción, pero lo importante es que lo incluyas en cada episodio. Número 17 es que consideres la idea de tener invitados para tu podcast. Al tener invitados para tu podcast, no tan solo tienes un invitado, un experto en un área que pueda también ser de beneficio para tu audiencia, pero que al hacer esto, entonces estás exponiendo tu marca, tu audiencia a esa audiencia. Eso básicamente es un mercadeo cruzado. Número 18 es que al tener invitados practiques la escucha activa. Básicamente deja que tu invitado hable y comparta su conocimiento. Esto va a ser la diferencia entre un episodio exitoso y no tan exitoso. Número 19, ofrece contenido de valor. Volvemos a ese punto número 1 y número 2. ¿De qué vas a estar hablando y hacia quién te diriges? Siempre ten en mente cuál es el objetivo principal de cada episodio y el objetivo de tu podcast en general. Eso te va a permitir a tener una idea de qué tipo de contenido vas a crear y asegurarte de que el contenido que estés compartiendo sea de valor para tu audiencia. Número 20, sé auténtico. No te preocupes en crear una persona que no sea tú. Simplemente sé tú tal como tú eres y de esa forma vas a poder conectar con tu audiencia. Número 21,
no te preocupes por los downloads. Los downloads no es el todo del rompecabezas de lo que es crear contenido, crear un podcast. Eso es simplemente un pedazo nada más del todo. Número 22, no te compares con otros podcasters. Sí, puedes consumir contenido para tener idea, tener inspiración, pero recuerda crear más contenido del contenido que consumes. Incluso un estudio de Adobe dice que los creadores que crean más contenido están más felices que aquellos que consumen más contenido de lo que creen. Así que a crear se ha dicho. Número 23 es que revises aunque sea una vez al mes las métricas de tu podcast. Esto te va a dar mucha información, mucho más allá de simplemente cuántos downloads tiene tu podcast. Número 24. Aprende a monetizar tu podcast desde el día 1. Desde el primer día debes de tener una estrategia para monetizar tu podcast, así sea porque ya tengas servicios o que tengas productos o incluso utilizando el mercadeo de afiliación. Pero es importante que tengas una estrategia de monetización desde el día 1. Y número 25, no olvides de disfrutarte el proceso de crear contenido. Espero que estos consejos te ayuden a lanzar tu podcast este año. Recuerda que si necesitas más ayuda en el proceso de creación de contenido y lanzar tu podcast, te recomiendo que visites el enlace que te voy a dejar en la descripción del episodio para que agendes una llamada gratis conmigo y así conozcas un poco más sobre mis servicios de coaching. Nos vemos en el próximo. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.